Ahí está. Estos videos. Ok, comenzamos entonces la clase de hoy. Ustedes saben, estamos a miércoles 7, clase número 6, para el séptimo básico de lengua y literatura. Y como siempre, la imagen de fondo de la primera diapo siempre tiene que ver con algo de lo que vamos a ver hoy día. Después vamos a descubrir que se dan cuenta que hay una casa sola, es una casa solitaria, unos eucaliptos viejos, ¿cierto?, que rodean la casa. ¿Por qué será eso? Ok. Ya saben, ¿cierto?, que la actividad de día consiste en analizar, contextualizar y evaluar una obra literaria. Es un ejercicio que vamos a repetir por lo menos 8 veces en el año. O sea, esta es la primera de 8, ¿cierto? Nos quedarían 7 veces más. Es decir, cada vez que tengamos que hacer una prueba del libro, una clase previa, ¿cierto?, una semana antes de la prueba del libro, vamos a hacer este análisis del contexto, ¿cierto? Y vamos a darle una evaluación a la lectura, lo vamos a poner, ¿cierto?, en el tapete del análisis, como en la mesa de operaciones, ¿ya? Como una especie de autopsia de la obra. Una reconstrucción de escena, como podríamos decirlo desde el punto de vista más policíaco. El propósito es justamente ese, poner en el centro del análisis, como si fuera una autopsia o una escena del crimen, ¿cierto?, la novela, en este caso La Noche de los Muertos, de Ricardo Mariño, para poder comprenderla, para poder interpretarla correctamente, ¿cierto?, y para poder darle un valor. Decir, ah, buena, mala, o qué sé yo, ¿cierto? Lo que uno quiera decir con respecto a la obra literaria. Entonces, ahí, ojo con, por eso la lupita, ojo con esto, que estamos ya con 2 objetivos que tienen que ver con el séptimo. O sea, a partir de esta clase empezamos, ¿cierto?, con la unidad 1 de materia, digamos, de séptimo de aprendizaje que tiene que ver con este nivel. Entonces, el objetivo de hoy día es el 7, son objetivos priorizados por el Ministerio de Educación. El primero tiene que ver con eso de interpretar a propósito de la lectura de un texto literario, reconociendo, ¿cierto?, que hay un acercamiento con nuestra experiencia personal, nuestro conocimiento, que hay un tema, ¿cierto?, de diálogo que se pueda presentar a propósito de eso entre nosotros y el texto, y la relación que puede tener esta obra literaria, en particular La Noche de los Muertos, con el mundo, ¿cierto?, lo que sucede alrededor de nosotros, nuestra visión del mundo también, el contexto histórico de la obra en sí también, cuando fue creada, todo eso, ¿cierto?, todo lo que significa esta obra en particular. Y el segundo objetivo, el que dice, ¿cierto?, OA dice 12, que tiene que ver con la expresión creativa por medio de la escritura em, en este caso, un ejercicio que viene en la prueba, ¿ya? O sea, no vamos a hacer este objetivo hoy día en clase, pero a partir de hoy día se entiende que viene este objetivo, viene esta actividad de escribir en la prueba, ¿cierto?, un breve relato que tenga que ver con esta idea del terror, a propósito, para que la vayan pensando y después les voy a explicar, ¿ya? Así que, atentos. Vamos a lo siguiente. Lo que estábamos haciendo en la clase anterior. Yo voy a tomar agua, tomé el vaso y no tomé. Ah, voy a tomar, perdón. Ya, ok. Lo que estábamos haciendo en la clase anterior era revisar, ¿cierto?, las características que tienen los textos literarios, particularmente, ¿cierto?, esta idea de que hay una persona que escribe una historia que es inventada por él, y eso lo hace ser un texto literario. Y después los propósitos, que es entretenernos, que es de alguna manera educarnos, que es de alguna manera, ¿cierto?, mostrarnos una realidad desde un punto de vista diferente. Y en este caso, ¿cierto?, particularmente del propósito del perro, como habíamos dicho que se llama esta historia de Bailey. Creo que el nombre de aquí en Latinoamérica de la película es La razón de estar contigo, ¿cierto? Em, Tiene que ver esencialmente con darnos también luces con respecto a cómo un perro ve la relación que tiene con su humano, ¿sí? Era eso. Y eso básicamente es la tarea que hace este autor en este libro, particularmente con esta historia de media fantástica de que un perro se reencarna cada vez que muere en otro perro que está ligado de alguna manera a su primer amo, ¿cierto? Una cosa muy extraña.
podríamos poner en cuestionamiento, pero es parte del ejercicio de leer una obra literaria y tener una idea con respecto a lo que nos propone. Y frente a eso, decíamos que había textos que eran totalmente diferentes, que su intención era solamente entregarnos información, los textos informativos. Ya habíamos visto un artículo, habíamos visto, ¿cierto?, un video también a propósito de un animalito y decíamos que estos textos de divulgación científica tienen esta intención, obviamente, de solamente transmitirnos, perdón, una información. La idea es que sea una información de manera clara, de manera oportuna, y que se facilite la comprensión del lector. No entregando ninguna opinión, no entregando ningún eh, comentario ni nada por el estilo. O sea, no convencer a nadie, sino entregar la información. Ahí está la información. Hazte cargo tú. Una cosa así. ¿Ya? Eso, que quede bien, okidoki. Vamos a la clase de hoy día. Ok. Vamos a hablar entonces, yo dividí siempre lo hago así, divido la presentación en relación, digamos, de cómo se hace este análisis. Lo primero que vamos a analizar es al autor, luego vamos a hablar del contexto y finalmente, ¿cierto?, vamos a hablar de la obra y le vamos a dar una evaluación, ¿ya? Siempre va a ser así. Lo primero que es presentarles al autor. Él es Ricardo Mariño, él nació en Argentina, ¿cierto?, en 1956. Es escritor, periodista, ¿cierto? Ricardo Mariño ha destacado por su labor dentro del mundo de la literatura infantil juvenil, ¿no? Tiene a su vez, a saber, una innumerable cantidad de textos, ¿cierto? Y a lo largo de esa carrera exitosa, tiene él ahora 60 y tantos años, si no me equivoco, 62, 63. A lo largo de su carrera de literata, ha tenido, ¿cierto?, diferentes distinciones, ha recibido distintos premios, ¿cierto?, por sus obras. Además, Mariño dice es guionista de televisión y de historietas, trabaja en eso, ¿cierto? Ha creado también algunos personajes en esta versión literaria del cómic, ¿cierto? Y también bastante atractiva y muy vinculada con los jóvenes, que es la idea. Ahí están algunos de sus premios, ¿eh? Premio Casa de la América en el año 88, mención del concurso literario editorial Susaeta en el 87 con el texto El árbol de las varitas mágicas, algunas recomendaciones, ¿cierto?, internacionales de lectura, como en el caso del sapo más lindo del mundo, el premio Conex 2004 y 1994 en reconocimiento a su trabajo como autor literario, infantil, juvenil, y finalista en concursos como Funda Lectura y Editorial Norma, ¿cierto?, en el 96, y otras recomendaciones que se hacen de él a propósito del Cuentos Espantosos del año 96. Ok, ahí está, ¿cierto?, la fuente de donde extraje esta información, fuente comprobada. Ahí. Y estos son los libros que él ha escrito. A mí me parecieron interesantes algunos títulos, ¿cierto? Que seguramente voy a revisar más adelante. Como ese Cuentos Ridículos, que habría que verlo. Cynthia Scotch, que me pareció chistoso el nombre. Cynthia, porque como cinta, Scotch, porque nosotros le decimos, ¿cierto?, así a la cinta adhesiva. Es como una heroína ella. Y ahí tiene, ¿cierto?, una serie, una saga, que creo que hay varios libros de la cinta Scotch. Y por aquí, el año 2001, ¿cierto? Dice, él escribió Los ojos amarillos y La noche de los muertos. Después Los demonios y otros cuentos, qué sé yo. Pero esta es La noche de los muertos, la que estamos leyendo nosotros. Esa fuente de sus obras literarias la saqué de Wikipedia. También confirmada la información, por si acaso. La noche de los muertos 2001. Si se dan cuenta ya, después de haber escrito hartos libros antes, ¿ya? Eso es súper importante porque voy a poner repesado después con el autor más Estos adelante. son como los más famosos que ha hecho, pero antes escrito más. Eh, No son todos los que ha escrito. Parece que estos son todos los que he escrito. Creo que faltan después porque de aquí hasta el 2011 deberían faltar porque no creo que haya dejado de escribir. Pues sí, su literatura, digamos, es como bien próspera. Tiene que haber alguna otra cosa más. Seguramente eso me faltó. Pero escrito harto, ese es el tema. Y dentro de lo que esta historia que estamos leyendo nosotros no es su primera obra, es una obra que está dentro de un recorrido de escritura. Se supone que ya tiene el ejercicio, el bagaje. Si nació en el 56, saquen la cuenta, al 2001 ya tenía
hartos años a su haber, harta información, harta cultura, ¿cierto? Y particularmente eso es lo que quiero mostrarles ahora. ¿Qué sucedió en el año 2001, ¿ya? En relación, ¿cierto?, al contexto, po. O sea, yo digo el año 2001, ustedes van a decir, claro, el libro a lo mejor él no lo escribió necesariamente en el año 2001, lo escribió en el año 2000 o antes, ¿cachai? Y generalmente uno como autor literario va trabajando sus textos con Profe, tiempo, po. tiene como 64 años. Exacto. Entonces en el año 2001 ya tenía como 40, si no me equivoco. O sea, ya era como yo, pues, o sea, un viejo ya viejo. Exacto, creo que 44. Mira, más viejo que yo. Yo soy de 41 todavía. ¿Cachai? Entonces, a lo que me refiero es que ya tiene como, ha visto películas, ha leído libros, ha ido a la universidad, no sé, pues ha estudiado porque él es periodista, entonces tiene que haber leído mucho, pues. Para ser periodista uno tiene que leer demasiado, harta información. Ha visto películas, como le decía, ha escuchado música, entre otras cosas, y todo eso influye en la escritura de uno, pues. Por ejemplo, los gustos personales, las cosas que ha visto, qué sé yo, porque uno también tiene que ser novedoso en lo que está contando, pues. O sea, no voy a contar algo, les voy a contar, yo voy a escribir un libro yo, porque, por ejemplo, de una niña, se me ocurre, que sale de la casa a dejar un recado y resulta que no le hace caso a la mamá y se encuentra con un extraño y el extraño la engaña y el extraño, ¿cierto?, después abusa de ella. Él se va a llamar Caperucita Azul. Usted me decía, ay, profe, pero eso se parece mucho a la Caperucita Roja. Sí. Entonces, claro, yo tengo que, como autor literario, tengo que tener cuidado Todo lo que también menos de ficticio. no, claro, tengo, tengo que tener cuidado de no repetir la historia, de no copiar a otro autor y ser como novedoso. Por eso es importante el contexto de producción, también reconocerlo. Profe, Entonces, si uno le dígame, Víctor. copia el libro a alguien, lo pueden denunciar por copyright. Sí, pues, por plagio, más que por copyright. Y eso está penado en varios países del mundo. Penado con multas económicas, básicamente. Pero también en algunas partes incluso con, con cárcel, dependiendo, ¿cierto?, de lo que estés copiando, del delito que estés cometiendo. Porque no es lo mismo copiar una historia literaria que copiar, por ejemplo, un trabajo intelectual. ¿Cachai? Hacerse pasar por otra persona. Bueno, ese es otro tema. Después lo vamos a ver. Seguramente que vamos a hablar de plagio más adelante. Bueno, contexto de producción. Año 2001, recuerden. ¿Qué pasó en el año 2001? Salió Windows XP en ese año. En el año 2001 también salió la primera Rápido y Furioso. Para que se hagan una idea de lo que, del ambiente en el que estaba el autor, el de Argentina, o sea que todo lo que nosotros vimos en ese año también lo vio él, pues, por una cuestión de globalidad, ¿cierto? De mundo global, y ya se respiraba. En el año 2001 también salió la primera Shrek. En el año 2001 fue presidente George Bush. George Bush hijo, ¿cierto? Porque hay un George Bush padre también. En el año 2001 salió la primera Harry Potter, la película. Ojo, porque los libros ya, creo que los libros ya estaban La en piedra filosofal. la era Esa filosofal. película es muy buena. El libro es espectacular. Bueno, la saga completa para que la lean si les gusta este tipo de literatura. Que los libros ya andaban por el cuarto, si no me equivoco. Porque estaba ella, la autora, la Joan Rowling, estaba escribiendo ya la saga, ¿cierto? Porque ya la Warner Brothers le había pagado. Dijo, me gustaron tus libros, así que dale color, pone hasta que no dé mala historia. Y ahí llegó hasta el número 7 de los libros. Bueno, también salió Monster Inc., la primera Monster Inc. Otra cosa que pasó en el año 2001 en Holanda, fue el primer país donde se permitieron las bodas entre personas del mismo sexo. Estamos cambiando el mundo, la visión del mundo también está cambiando. Importante eso. Ahí, vean, a mí me pareció curiosa esta Estamos imagen viendo las porque cosas como más importantes, por decirlo así, o más las cosas más famosas. importantes que estamos viendo del año 2001, que podrían, para que entiendan, digamos, la madurez intelectual también de las personas de esa época. Ahí lo que yo quería destacar es la cara del caballero, así como, pues, no sé si se ven así como, chuta la cuestión, ¿dónde estoy?
Todavía hay gente que es reticente a que las personas del mismo sexo se casen. Profe, Estamos en el 2021. Dime. en la película, ¿cómo la hace que a veces los actores tienen, ya está el 2001, tienen Sí. una voz especial de su personaje? Luego llega el 2020 y tiene exactamente la misma voz que en 2001 del personaje. Ah, principalmente porque la voz es como característica humana, es igual que una huella digital. No debería cambiar con el tiempo. O sea, madura cuando uno cambia de cosas hormonalmente de adolescente a adulto, pero el timbre de voz más o menos siempre es el mismo durante toda la vida. Va envejeciéndose porque las cuerdas vocales se van desgastando, pero nada más. O sea, es un sello como muy distintorio de las personas. Puede ser eso. También en el año 2001, esto para los hinchas de la U, ¿cierto? Fue el último año que le ganó la U a Colo-Colo en el Estadio Monumental. Ahí acordándose de ese evento. Ya hace harto tiempo atrás, ¿Por po. qué tiene una foto de Goku La del mismo Rivarola, po. colegio? El último que hizo un gol de triunfo, ¿cierto? En el Estadio Monumental. Esa es la reja del Estadio Monumental. También en el año 2001 se lanzó Wikipedia. Eso es súper importante porque Wikipedia pone de manifiesto, ¿cierto? Ya reemplaza todas estas enciclopedias que estaban impresas, incluso los intentos Y el de. accidente de la Torre Gemela ocurrió en el año 2001, creo también. Sí, sí, po. De hecho, más adelante aparece como dato también a propósito del año 2001. Michael Jackson lanza un disco, Michael Jackson estaba vivo todavía y todavía produciendo cierta música, lanza este Invincible, ¿cierto? Buen disco de él. Salió la consola Xbox también en el año 2001. Hay un montón de juegos interesantes que también salieron durante ese año. Y aquí es súper importante este dato es crucial. En el mundo, ¿cierto? Salió esta película conocida como Los Otros, no me acuerdo del nombre, parece que es Almodóvar, o no, perdón, no, ese no fue el nombre del que hizo esta película. Si lo buscan ustedes y me dicen después, quién es el director de esta película, el de Los Otros, dato ahí. Pero una película súper importante en el género de terror porque viene a manifestar y a poner así como en la discusión cómo se cuentan las historias de terror. Esta película, a mí, de hecho, yo cuando estaba escribiendo la clase y busqué esta información a propósito y elegí este cartel, se me puso la piel de gallina porque me acordé de la sensación que tuve cuando vi esta película por primera vez, que así como súper amplia, así con cara de ¿Da sorpresa. miedo, profe? Mucho. Pero no es porque tenga esos screens, ¿cierto? Que de repente ¿La sale puedo un ver? fantasma, ni mucho, pero la historia, cómo está contada, muy interesante y muy coherente, digamos, todo. O sea, como bien escrita, ese es el punto. El libreto de la película es Profe, como, dime, son como esa película que va caminando por un pasillo, mira hacia atrás y ves una cabeza asomada con dientes filos. Esa típica película así, ¿o no? sí, es como eso, pero más que ese terror así como de asustarte, como es de un terror como de llevarte a una situación mentalmente y dejarte en jaque, así como. Como ¿Cachai? Porque introducirte en la historia. exacto, exacto. Ahí tú no sabes qué es lo que está pasando. Eso es como de que te desubique. Eso es como ese tipo de terror. No se las voy a contar ni los voy a hacer spoiler para que la vean. Es buena, buena, buena. Ok. Bueno, profe. En el año 2001 también se produjo el mayor triunfo deportivo desde el punto de vista futbolístico, por supuesto, cuando Australia le ganó a Samoa Americana 31-0. Es un récord de partido con más goles, ¿cierto? En la historia de la FIFA registrado. Y ahí Archie Thompson, la persona que está en la tele, ¿cierto? Es jugador australiano, hizo 13 goles ese día. O sea, imagínense cuando Cristiano Ronaldo hace 3 goles y se lleva la pelota para la casa, a él no sé qué le habrán regalado, el arco, me imagino. No sé, 13 goles, hartos goles. Es un dato también friki. También, a propósito de lo que decía el compañero, el atentado de las Torres Gemelas, que marca un antes y un después con respecto a Profe, la información.
¿cierto? Eso fue muy feo, porque había gente que del pánico se tiraban del Se tiraban de edificio los para encima. morir Nosotros, más rápido. yo estaba en la universidad cuando sucedió esto y claro, fue impactante. O sea, nosotros estamos viendo en vivo y en directo porque estaban informando, así como en los matinales, ¿cierto? De ese entonces, que un avión había sido secuestrado. Eso fue lo primero que pasó, temprano. Después, Profe, ¿eso fue un accidente o fue un ataque no, terrorista? fue un atentado terrorista. Hay gente que especula con respecto a quiénes son los que están detrás del atentado, ese es otro tema. Pero de que fue un atentado, fue un atentado. Dos aviones se estrellaron, ¿cierto?, contra el World Trade Center, las torres 1 y 2, ¿cierto?, estaban en plena Ese Manhattan. era lo que representaba a Estados Unidos en ese tiempo. Claro, porque son torres que están relacionadas no solamente con la imagen de Nueva York, sino también con el tema del comercio, un comercio global. Como Profe, Estados Unidos, un país de hecho capitalista, en Mario estaba ¿m? la Torre Gemela, pero cuando ocurrió el accidente como que desaparecieron en el juego. En varias partes, pues están en las películas de Spider-Man, las películas, ¿cierto? De que siempre están ambientadas como en Nueva York y se ve de fondo, ¿cierto? Mi pobre angelito también aparece. Hasta mi pobre angelito. Sí, eso mismo. Ahí, ¿cierto? La película como que se adaptan a la realidad. Exacto. Bueno, y también a propósito, ¿cierto? De música, sale este disco de Opeth. Ya, me encanta este disco, de hecho anoche lo estaba escuchando Pensé que y era una película de terror. es un disco que habla también de fantasmas y cosas por el estilo. Se llama Blackwater Park, ¿cierto? Y lo recomiendo ampliamente. 100% recomendado. Para los que les guste el rock. Pero no un rock así como muy heavy Tenso. metal, claro, sino es más bien como eh, progresivo. Si lo quieren escuchar. O sea, no está como Rockstar, así como... Claro, no como Metallica, sino Iron Maiden, es como más melódico. Es interesante. Bueno, eso sería el contexto de producción. Se den cuenta que pasaron hartas cosas importantes en el año y muchas otras cosas más, ¿cierto? Que yo por tiempo no lo voy a alcanzar a verlo. Pero se entiende, digamos, que es un año que también podríamos decir al autor le dio ciertos conocimientos para poder escribir su libro, po. O sea, y el libro que estamos revisando, En la Noche de los Muertos, ¿cierto? Es una historia de terror. Así la venden. Una historia de terror donde podríamos comparar, bueno, yo la estaba diciendo, podríamos compararla con La Noche de los Muertos Vivos, que por nombre, de hecho, si tú buscas La Noche de los Muertos, te sale el afiche de la película de George Romero, ¿cierto? Pero en realidad no Profe, tiene nada que ver, pues ni de broma, es parecida a la película es de basada George. en hechos reales, no nada que ver. No, no. Hay cosas Porque escuché que dijo es basada y no dijo nada. mm, o sea, hay cosas que son como, podrían ser consideradas parte del mundo cotidiano, porque el libro es fantástico. O sea, para que sea considerado fantástico, tiene que partir de un plano cotidiano, normal, como, sí, esto puede pasar, pero de repente algo quiebra esa cotidianidad, algo debilita, ¿cierto? Hay un cambio brusco, ¿cierto? En lo que está pasando. Y eso genera sorpresa no solamente en nosotros los lectores, por eso el terror asusta, ¿cierto? Sino también en los personajes de la historia. Los personajes se dan cuenta que algo raro está pasando, ¿cierto? Y reaccionan frente a eso extraño, que es sobrenatural siempre. En el caso de la película La Noche de los Muertos Vivientes, es el hecho de que hay muertos vivientes en la calle. Eso asusta a cualquiera. En este caso, ¿cierto? También pues, hay algo parecido, que son, no sé, muy extraño, pero ni parecida. De hecho, si ustedes ven esta película, también van a quedar con los pelos de punta en relación al libro, que a mí lo leí y me dio como más risa en algunas partes que miedo, la verdad. Bueno, los personajes del libro, personajes principales, ¿cierto? Son Azul, una niña de 9 años, y su papá, Jorge, ¿cierto? Jorge Saca, papá. Son los Profe, y personajes principales. está chico chico, 8, chico grande, filósofo. Ahí está, po. Personajes Es secundarios, el matrimonio personajes Evans. secundarios de protagonistas. ¿Cómo? Perdón. Que le digo al Víctor que yo creo que chico chico,
8, espiga. Son personajes secundarios. Secundarios más que nada. ¿Están viendo lo que les estoy mostrando, cierto? Sí, ahí está. Ya, pues, mira, dice, personaje secundario, el matrimonio Evans y Amalia, ¿cierto? La hija, porque el fantasma de la hija también mete la cuchara. En algún momento. La vieja morena, ¿cierto? Que la bruja, zombie, zombie fantasma, como no sé qué es. Si es fantasma, si es bruja, si es zombie, si es las tres cosas al mismo tiempo. Chico chico, que es el hijo de chico grande, filoso, Lo ¿cierto? que mide como 2 metros el chico chico. Que también es, sí, pues chico chico es paradójico. Por eso hay algunas partes que son como chistosas más que de cuco, ¿cierto? Ocho y espiga, él dice, el libro Gemelos. dice, cirujas. No, no son gemelos, ojo, no son gemelos. Son cirujas, dice el libro. Y yo busqué lo que era ciruja, a qué se refieren con ciruja, y ciruja es, le dicen en Argentina, en algunas partes de Argentina, le dicen a los vagos, a los vagabundos. Ojo con eso, porque salen como pregunta también. Y el padre Juan Carlos, que es como un curita súper poderoso que tiene como poderes místicos que resuelven todos los problemas, así como con un Padre Nuestro, ¡pah! Como el tío Aldo, así. Padre Nuestro, ¡pum! Se acabaron los problemas. El lugar de la acción es un pueblo a 300 kilómetros de Bahía Blanca, lugar que existe, ¿cierto? Y dice aquí el texto que dura una noche, pero en realidad los hechos ocurren entre las 7 de la tarde, que es más o menos cuando el papá se da cuenta que el auto le queda poca benzina, a las 8 que más o menos se queda en pana y pide ayuda, ¿cierto? En la casa de los Evans, y de ahí a buscar benzina a las 9, ¿cierto? De vuelta a las 10, y entre las 10 y las 12, ¿cierto? Todo esto de que la cabra chica estaba secuestrada, Azul, la tenían secuestrada, que iban a revivir a la zombie bruja fantasma, ¿cierto? Profe, y al Morena final y creo que todo fue claro. como una ilusión. Y eso es lo que... a eso voy. Para allá Al voy. final quedó muy raro porque el loco se tiró al Evans y no sé qué le hicieron y lo dejaron inconsciente. En el Y momento... se levantó con Chico Chico y el filósofo. ¿Cierto que es raro? Yo pensé que yo no, lo leí dos veces. Este libro yo no lo había leído antes, pues me pareció curioso, ¿cierto? Que estuviera en la lista. Dije, debe ser de terror. A mí me gusta el terror, yo soy fanático de terror. De hecho, la mayor parte de los libros que están ahí son libros de terror en la biblioteca, por ejemplo. Como Y que como, el que nos Profe, mostró en clase. claro, como que les mostré en clase, que es más que un terror profe, circunstancial. Dígame. y el final fue raro porque el Jorge se encontró con su madre y después como que despertó y todo era una ilusión. Fue como, Y la mamá como que ¿para también qué? metió la cuchara en que se resolvieran las cosas. Sí, es muy extraño. Como que no estaba... Por La eso, parte que más me impresionó fue cuando le pasaron el tractor a Filósofo. ya, todo eso lo vamos a ver en esta parte de la presentación, el cuadro de análisis y evaluación. El argumento, la historia, digo, se trata de la historia básicamente de Jorge y su hija Azul, que han emprendido un viaje de regreso a Bahía Blanca. No dice en ningún momento el destino, pero se infiere. Yo no lo quise inferir, pero aquí el resumen lo infiere, ¿cierto? Y al poco andar de su viaje, el auto se queda sin benzina, lo que nosotros llamamos la pana del tonto. Le dicen de otra forma, pero yo no lo puedo decir porque estamos en clase. Deciden pedir ayuda, ¿cierto?, a una casa cercana, donde son recibidos extrañamente, ¿cierto?, al principio por este matrimonio, así como, no te vamos a ayudar, pero cuando ven a la niña, los Evans, como que cambian su actitud y deciden sí ayudar. Eso es muy extraño, pero el papá Saca, ¿cierto?, don Jorge Saca, como que nos pone un papá muy malo. Ojalá no tengan papás así. Dice, mientras la pequeña queda a cargo de esta singular pareja, Jorge va al pueblo a conseguir nafta o benzina. Allí se entera, ¿cierto?, por el comentario de las personas que están en la bencinera, que los Evans murieron hace 40 años, después de un trágico accidente, que no fue un accidente, sino ya sabemos que fue un homicidio, un accidente que terminó con la vida de la niña, claro, pero después el papá de la niña, ¿cierto?, el señor Evans, se va en volar y se pone a matar a todo el mundo, e incluso se suicida al mismo. Raros. Bueno, a partir de ahí, el rescate de la pequeña Azul se viene en la intervención de otros personajes y una serie de extraños sucesos
que precipitan esta historia de manera muy, muy abrupta a un final como demasiado forzado, siento yo. Ese es mi comentario también que tengo que hacer a propósito. ¿Alguien me está diciendo algo antes de seguir? Decime, Sí, yo. Tomás. Es que a mí me saltó algo que Jorge, de hecho, se había extrañado cuando fue a dejar a la niña porque ¿Cierto? parecían gente de plata y no tenían ni una bicicleta. Claro, eso también es muy extraño. O sea, viven tan lejos del pueblo y tenían un tractor. ¿Cómo iban al pueblo? Es como muy extraño. ¿Sí? Hay varias cosas que son como bien poco cuerdas, así como que no tienen A no sentido. ser que vayan caminando. Sí, pero Profe. imagínate comprar Sí, pero cosas. estaba Dora, la bencinera. Y de ahí Claro, claro, eso, pues. Muy, muy extraño. Dígame, alguien más estaba hablando. Era yo. Ya, de que yo más o menos por lo que entendí al final del libro, la parte de que usted no entendió de donde por algún motivo Jorge estaba muy lejos, Claro. es porque dice que la vieja morena lo impulsó, o sea que básicamente como que lo hechizó. Sí, por eso, entonces, Lo revivió. no sé si ustedes han escuchado alguna vez la expresión Deux Machina, No. ¿no? Ya. Se supone que es como un poder que tienen los autores literarios como de resolver muchos problemas, así como mágicamente. Muchos problemas que tienen que ver con la historia que están contando. Entonces, por Profe, ejemplo, en vez de explicarlas, simplemente dicen, "Ah, pasó esto". En este caso, convenientemente, la señora Morena, que es una bruja, porque eso es lo que al principio, ¿cierto? Se transforma en zombie, porque sale de su tumba como zombie, como un cadáver, ¿cierto? Y va caminando, y los tipos que están ahí, los cirujas que están ahí, se asustan con ella. Y alertan al padre, ¿cierto? llaman al padre. Claro, para Y decirle, después oye, se encontró con oye, Jorge, que estaba muerto porque y le ahí habían es como pegado una y luego lo bruja. revivió. Y ahí se convierte en bruja porque habla con Jorge. No, los zombies no hablan, pero nosotros sabemos por todas las películas Sí, porque que se supone revivió a que alguien sí, muerto. y todas las historias que se han contado de muertos vivientes, antes del 2001, ojo. O sea, ya. Bueno, para volver al análisis, el narrador, que también es una pregunta que aparece en la prueba, es un narrador, vamos a llamarlo así, un narrador que no participa de los hechos narrados, está fuera de los hechos, ¿cierto? Sabe todo lo que sucede porque está en distintos lugares al mismo tiempo. Está con los Evans, está con Jorge, está con el cura, ¿cierto? Está en el cementerio, está en la bencinera, está como en todas partes y sabe todo lo que está pasando paralelamente porque todo transcurre Era entre cortito el las libro, profe. 88 páginas, entre las 10 de la noche y las 12 de la noche. Están 2 horas, el narrador estaba en 4 lugares al mismo tiempo. Tiene que ser un narrador súper poderoso, pero nosotros le El vamos a llamar. libro en total me lo acabé como en 3 horas. Era súper corto. Sí, sí, cortito. Qué bueno que lean rápido. Eh, lo que nosotros vamos a llamar narrador omnisciente, o un narrador tipo Dios, que tiene esa facultad de estar en muchas partes al mismo tiempo, de saber todo lo que sucede, lo que sucedió, incluso lo que va a Profe, suceder, y también todo lo que piensan y sienten los personajes. Dígame. el final fue cuando al final como que algo fue falso y Jorge recogió a los vagabundos y se fueron. Sí, es muy extraño eso. Es como Sí, un final de película mala. Sí, muy malo. Ya, grado de Como que verosimilitud, que también es al padre pregunta. Sí, se le olvidó que la debía dejar con su madre, ¿no? claro, es muy extraño esto. Yo creo que la mamá era más sensata ahí. Bueno, grado de verosimilitud, yo también lo pregunto. La verosimilitud tiene que ver con qué tan parecida la historia a las cosas reales, si nosotros le creemos a la historia, ¿cierto? Yo le puse un grado de verosimilitud de 25% en contraposición de 75% de inverosimilitud, o sea, que no es creíble, porque hay algunas cosas dentro de lo que se cuenta que son posibles. Por ejemplo, que hay un padre que sea súper irresponsable como Jorge. Hay papás que son así y papás que son peores, ¿cierto? Que a alguien se le quede el auto sin benzina, eso pasa, de hecho, a varios profes del colegio le ha pasado. Para los más cercanos, no sé si ustedes tienen alguna historia de eso, pero no la vamos a contar ahora. También que haya gente mala onda, así que no quiere ayudar, también, ¿cierto?
etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas, bencineras existen, casas que están en salidas de los caminos, gente que se pierde. De hecho, varias películas de terror tienen como la misma idea de que se apartan del camino, se quedan sin benzina, piden ayuda, o un desperfecto mecánico, piden ayuda y los que van a ayudar, ¿cierto? Son los malos de la película. Dígame. Algo que no es para mí muy real es que él la haya dejado sola a su hija en una casa ajena Súper como por 4 horas. súper improbable Profe. para el año 2001, que nosotros sabemos que es un año donde la gente ya no es tan inocente como para decir, no voy a confiar en estos extraños que fueron muy mala onda al principio, pero ahora son buena onda porque vieron a mi hija. Profe, Está bien. Dígame. ¿por qué en el libro casi todos murieron? Todos murieron, pero no murió nadie al final, po. Murió Chico Chico, murió Filoso, estaban los de la casa muertos, la hija también estaba muerta. Ya, ese es un punto súper bueno con respecto a lo que estoy evaluando. Y es bueno que ustedes también se hayan dado cuenta de lo poco sensato que es la historia, como que tiene poca. Yo ayer hice un mapa y se lo mostré a la profe Tamara porque no entendía cosas que pasaban en el libro que tienen que ver con las distancias, con el tiempo, con los poderes que tienen estos fantasmas, que no son fantasmas, que se supone que en todas las películas donde nosotros vemos que se reviven muertos, por ejemplo, la película La Momia, siempre tiene que haber alguien más, un tercero, que invoque a los muertos para que salgan de sus tumbas, una cosa por el estilo, ¿cierto? Pero aquí ellos reviven por sí mismos. Y los fantasmas tienen el poder de invocar muertos y que no son muertos nomás porque se supone que está el diablo de por medio, porque hay un pacto. Es muy extraño. Y que hayan pasado 40 años y que justo aparece Roberto, perdón, que aparece Jorge Saca con su hija. ¿Y qué pasa si no se pasado ellos por ahí? Si no se hubiese quedado sin benzina. O sea, esperan cuántos años más hasta que se pudran completamente. O sea, porque la bruja morena se supone que llevaba 40 años muerta también, po. Pero en 40 años se supone que el cadáver de una persona se descompone prácticamente completo. O sea, este muerto que está aquí, este zombie que tengo aquí, debe tener 5 o 10 años desde que se murió. Y ya está con bastante decrepitud su fisonomía, ¿cierto? Se le caen los brazos. Imagínense una persona que lleva muerta 40 años, o sea, prácticamente es un hueso, po. Pero sin embargo, la bruja, la señora Morena, no estaba tan mal estado, o sea, tenía incluso poderes. Extraño, muy extraño, todo es una historia de una calidad bastante dudosa. A lo mejor sí Eh, es un maniquí. Y, y profe, Y aquí esta pregunta es de desarrollo, ¿ah? Para que ustedes también busquen y sean críticos con respecto a eso. Que yo pregunto, ¿te resulta de buena calidad la historia narrada, la descripción de los personajes, los argumentos, los diálogos que son bastante forzados, el desenlace de los acontecimientos? Porque al principio, el primer capítulo, el que nosotros leímos en clases presenciales, se hace una descripción súper acabada del papá y la preocupación que tenía él con respecto a ser un buen padre, pero después durante el resto del libro no se habla nada más y Jorge Saca pasa a ser un personaje secundario incluso, o sea, como Profe, muy extraño eso. Entonces, con Súper respecto a buen la padre. calidad, y claro, y que ha demostrado que no aprendió nada, no aprendió nada, porque en la última escena se supone que él ya está como medio consciente de que algo pasó, pero no sabe tampoco porque como que le borraron la memoria, y sin embargo sube a dos vagabundos a su auto y sienta a su hija junto a uno de ellos y se van con ellos. O sea, sigue y siendo un mal profe, papá, po. No evolucionó el personaje. Entonces, con respecto a la calidad, yo digo, no, no es un buen libro, no es una buena historia. y profe, Chiquitines, yo creo que el final fue tan confuso que hasta la excusa de los Simpsons es creíble de que un hechicero lo hizo. claro, eso se llama Deux Machina. Tuve que Como leer que los se lo papeles comieron porque los todo se gatos. claro, todo fue se súper resuelve así. raro. Sí. Que iba corriendo, después vio a la mamá y después la niña mágicamente estaba a salvo. Es como, Sí, pues y estaba el tractor que había matado al filoso,
que lo mató súper rápido, a la niña se demoró en matarla. ¿Sí? El mismo tractor y con los mismos poderes mágicos. Que el fantasma tuvo el poder de sacar un árbol antiguo y destruir un auto, pero después nadie estaba muerto. La billetera de Jorge, que se supone que los tipos cuando le pegan, le sacan la billetera y le roban la plata, y después Jorge Profe, le paga con plata al tipo que está vivo. Es como que no entendí nada. Y Bueno, también apareció Amelia. yo claro, creo que la igual vieja sí. morena se hizo un manicure. Sí. Oiga, ya, volviendo a la clase. Y para cerrar, porque estamos en la hora, ya estamos medio pasados. Prueba de nivel y de reforzamiento, ¿cierto? De unidad cero, ya que como les dije al principio, está abierta hasta el 9 de abril, ¿sí? Hasta el 8 de abril, ¿ya? Pues, no sé si ahí me equivoqué, parece que no, pero bueno, va a estar abierta todavía para los que faltan, que son más de la mitad del curso que todavía no lo ha dado, ¿ya? Y la Noche de los Muertos, que sería, ya me preguntaban, ¿cierto? El día 12 de abril. 12 y 13, ¿ya? Por si acaso. El 12 parte la prueba para que ya va a estar habilitada para que ustedes la puedan realizar, ¿ya? Así que ahí, pantallazo. Hasta el 9 dejemos la prueba de nivelación para que Profe, la prueba del libro tanto el 13. del 12 al 13, ¿ya? Así que igual, cualquier duda que tengan, cualquier problema que presenten, ojo con problemas que tengan que ver con la prueba, o sea, que no entendí la pregunta, etcétera, etcétera, me llaman en WhatsApp, ¿cierto? Y yo les respondo, no hay drama, en eso estoy. Lo que aprendimos hoy día es a ser críticos con respecto a una obra literaria, pero leyéndola, po. Para poder ser críticos de una obra literaria tenemos que leerla primero, y como dicen los compañeros, un par de veces incluso, ¿cierto? Porque hay cosas que pasaron y pueden ser importantes para poder evaluarlas. Y eso es súper importante que nosotros activemos estos aprendizajes y lo incluyamos en nuestra forma de ver también series, películas, de escuchar música, ¿cierto? Y que seamos críticos de decir, oye, lo que está diciendo esta canción, la película, como, oye, la historia que está contando es como, no tiene sentido, o sea, más allá de que sea fantasía, más allá de que sea ficción, tiene que haber una cierta verosimilitud, ¿cierto? Que tenga que ver con esto de que ya, ok, yo sé que es ficción, pero igual está bien, la historia también contada, me produjo miedo, me alegró, qué sé yo, está bien, o sea, cumple su propósito. Yo quedé, después de este libro, quedé con la sensación de así como, eh, devuélvame el tiempo que perdí leyendo este libro. Profe, Ahí salimos, ya me ¿cierto? imagino Con mi perro. que todo lo de los libros y películas fuera real. Ya me imagino cómo sería la vida. Oh, sería caótico. Hay una película de Adam Sandler en la que todo lo que él cuenta se transforma en realidad. Es bien interesante esa idea de que pueda suceder. Chiquillos, con esto me despido. Que tengan Chao, un profe. bonito día miércoles. Nos vemos mañana. Mañana acuérdense que también tenemos clase. Así que hasta Chao. mañana. Cuídense harto. Chau. Chao. Adiós. Gracias por la participación. Chau.